Cuando llevamos un estilo de vida fitness o saludable, muchas veces vemos el alcohol como nuestro enemigo. Y bueno, sí es cierto que si estás tomando todos los días y emborrachándote los fines de semana, esto va a tener un impacto negativo en tu progreso en el gimnasio. Por otro lado, también creo que si quieres hacer de este estilo de vida sostenible y hacerlo por muchos y muchos años, tienes que encontrar un balance. Todos tenemos una fuerza de voluntad limitada. Si te estás restringiendo esas cosas que te gustan, como salir con amigos, tomarte unos tragos, comer las cosas que te gustan, eventualmente tu fuerza de voluntad se acabará y volverás a esos hábitos habituales. Por eso hay que encontrar un balance. Teniendo esto claro, hoy quiero hablar de cómo el alcohol afecta a nuestro organismo y qué estrategias podemos usar para poder incluirlo de vez en cuando y seguir con nuestro progreso. Primero que todo, establezcamos qué tanto es mucho. Diferentes estudios han mostrado que un consumo moderado de alcohol, determinado como 0.5 gramos por cada kilogramo de peso, si cogemos como ejemplo una persona que pesa 70 kilogramos, esto sería un consumo de 35 gramos de alcohol al día, aproximadamente 2 porciones de alcohol. Una porción de alcohol sería una cerveza, un shot, etc. Este consumo moderado de alcohol no mostró ningún impacto negativo cuando hablábamos de recuperación muscular y rendimiento en actividades físicas. Interesantemente, un estudio realizado en el 2017 y publicado en la Revista Europea de Fisiología Aplicada, donde se tomó un grupo de mujeres todas atléticas y se les administró un consumo de alcohol ligeramente alto de 1 gramo por cada kilogramo de peso. Este consumo ligeramente alto de alcohol en estas mujeres no mostró ningún impacto negativo en esta recuperación muscular y el rendimiento. Es interesante, ya que este mismo consumo de alcohol ligeramente alto de 1 gramo por kilogramo de peso sí tuvo un impacto negativo en hombres. Entonces ustedes, niñas, se pueden relajar un poco, ya que pueden consumir relativamente más alcohol que nosotros los hombres. Otra cosa que es de preocupación de mucha gente es cómo las hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento se ven afectadas cuando consumimos alcohol. Sí es cierto que el consumo de alcohol tiene un impacto negativo en estas dos hormonas, pero este impacto ha sido exagerado un poco por las masas y el voz a voz, ya que se ha visto que en hombres la reducción de testosterona después de haber consumido 30 a 40 gramos de alcohol es de 6.8%, y en las mujeres, en este estudio en particular, no se vio ninguna repercusión, no tuvo ningún cambio. Para que la testosterona se vea realmente afectada, el consumo de alcohol tiene que ser de aproximadamente 120 gramos, que es 10 cervezas o 10 shots. Esto también tuvo una repercusión terrible en la hormona de crecimiento, especialmente en la secreción que ocurre naturalmente en la noche. Y pues déjame decirte que si tú estás consumiendo esa cantidad de alcohol tan exagerada, pues tienes un problema y realmente deberías ir a buscar ayuda. Lo siento. Ya que conocemos un poco la ciencia y cómo el alcohol afecta a nuestro organismo, hablemos ahora de las estrategias para usar el día que tomamos. Primero que todo, entendamos que el alcohol aporta calorías. ¿Qué tanto? Bueno, 1 gramo de alcohol aporta 7 calorías. Recordemos un poco los otros macronutrientes. Los carbohidratos aportan 4 calorías por 1 gramo, al igual que las proteínas, 4 calorías por 1 gramo, y las grasas, el macronutriente más denso, aporta 9 calorías por gramo. Entonces, como puedes darte cuenta, el alcohol, al aportar 7 calorías por gramo, es un macronutriente bastante denso calóricamente. Así que tenemos que tener cuidado cuando consumimos alcohol, ya que podemos acumular calorías muy fácil. Lo que tenemos que hacer entonces es poner atención al presupuesto calórico que tenemos para ese día y cómo lo vamos a administrar para poder ajustar esos tragos que nos vamos a tomar. Lo ideal es tomar prestadas calorías de los carbohidratos y de las grasas para así ajustar esos tragos, preferiblemente de las grasas. ¿Por qué? Como sabes, el alcohol es un tóxico y en el momento que nosotros consumimos alcohol, los procesos metabólicos que están pasando en nuestro cuerpo pasarán a un segundo plano y nuestro cuerpo se enfocará en eliminar ese alcohol lo más rápido posible. Entonces, si tu consumo de grasas es muy alto ese día que estás tomando, es muy probable que esa grasa sea acumulada como grasa corporal. Entonces, tomemos prestadas calorías de las grasas. Un ejemplo sería,
Si te vas a tomar 3 cervezas, que son 460 calorías, vamos a tomar prestadas 260 calorías de nuestras grasas y 200 calorías de los carbohidratos. De esta manera balanceamos la ecuación y no afectamos nuestro presupuesto calórico diario, lo mantenemos estable. Esa es la estrategia que yo uso y la que me gusta decirles a ustedes, ya que es bastante precisa. Hay otra estrategia que es mucho más flexible y es el día que vas a tomar, comes muy ligero durante el día. ¿Qué es muy ligero? Bueno, vas a comer solo ensalada y proteína. Eso sí, la proteína muy importante, vas a completar los gramos que requieres para ese día. 0 grasas y los carbohidratos los vas a simplemente de las ensaladas que te vas a comer. De esta manera llega la noche y ya puedes tomar sin restricción, pero solo tragos, preferiblemente tragos destilados sin azúcar, como vodka, tequila, whisky, todos estos. También es muy importante que te mantengas hidratado. Por cada porción de alcohol que consumas, como mínimo te vas a tomar un vaso de agua. Si te tomas 2, mucho mejor. De esta manera, como dije, te mantendrás hidratado y el siguiente día evitarás el guayao. Al guayao es como le decimos acá en Colombia a la resaca. Bueno, estas son las estrategias que te quería compartir y la información acerca del alcohol para que no le tengas miedo y pues sabes que lo puedes incluir de vez en cuando sin afectar tu progreso. Si usas estas estrategias inteligentemente, te aseguro que puedes llevar este estilo de vida por muchos años y años a venir. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó así un poco más relajado hablándole a la cámara, házmelo saber en los comentarios. También dime qué otro tema te gustaría que tocáramos en el canal en el futuro. No se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho. Ve al canal y mira los videos anteriores donde encontrarás mucha información acerca de nutrición, recetas, entrenamiento, todo lo relacionado con fitness para que logremos nuestros objetivos juntos. No siento más, nos vemos en el otro Natural Fitness TV. Salud.